Especialista en enfermedades del Instituto de Enfermedades Infecciosas Emilio Rivas y del Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo. Doctor en Ciencias, consultor del Ministerio de Salud de Brasil y de la Organización Mundial de la Salud. ¿Empezamos, doctor? Sí, buenas noches. Muchas gracias por la presentación y gracias también al doctor por la gentil invitación. Y felicitarlo ahí por el esfuerzo de organizar un curso tan importante para nuestra región. Tenemos pocas iniciativas dentro de esa área y realmente me gustó bastante el programa y bueno, seguramente todos están aprovechando bastante. El tema propuesto para mi presentación es hablar un poco sobre meningitis tuberculosa, un tema que seguramente va a generar algunas preguntas y esperamos tener un tiempo al final para conversar un poco. Pero quería comenzar mostrando rápidamente el espectro de las manifestaciones neurológicas de la tuberculosis, tanto desde el punto de vista espinal como intracraneano. Desde el punto de vista espinal, las aracnoiditis y polirradiculopatías, así como los tuberculomas medulares y la enfermedad de POT, que puede tener extensión también medular y radicular, siempre deben de ser considerados en el debido espectro clínico. Pero las manifestaciones intracraneanas, de hecho, son las más importantes y dentro de ellas la meningitis tuberculosa es la más común. Será el tema de esta presentación. Pero no quería dejar de mencionar otras manifestaciones que pueden inclusive ser concomitantes a la meningitis tuberculosa o presentarse de forma separada, independiente, tales como la vasculopatía o la presencia de tuberculomas o abscesos tuberculosos y menos frecuentemente la encefalopatía tuberculosa, generalmente más vista en niños menores de 5 años. Organicé mi presentación dentro de algunos aspectos que considero los más importantes. Básicamente quiero centrarme en cuestiones de diagnóstico y manejo, pero quería hacer algunas menciones epidemiológicas y rápidamente algunas cuestiones fisiopatológicas. Esto para mostrar las tasas de incidencia por 100.000 personas. Es un mapa de la Organización Mundial de la Salud. Vemos cómo esta enfermedad, la tuberculosis, es una enfermedad relevante en la región de las Américas y principalmente en algunos países como el Perú. Existen algunos factores de riesgo reconocidos para la meningitis tuberculosa en la literatura, con destaque para los extremos de edad, para pacientes que no recibieron vacuna BCG, pacientes con inmunodeficiencias y dentro de ellos, en particular los que tienen infección por el VIH. Algunos estudios sugieren que algunas cepas de tuberculosis son más patogénicas que otras. Esto aún es un tema controversial. Factores del hospedero como desnutrición y la vulnerabilidad socioeconómica que son tan importantes en la región de las Américas. La prevalencia estimada de infección por VIH en personas que con tuberculosis nueva o recaída también es de vital importancia. Vean que en países de nuestra región, como Perú o Brasil, esta puede corresponder entre el 5 al 20% de prevalencia, ¿no? Lo que es un resultado bastante importante. Y existen algunos mensajes importantes en relación a la influencia de la infección por VIH en la tuberculosis. El riesgo aumentado de activación de la infección latente en personas que viven con VIH, el riesgo aumentado de progresión rápida después de la infección primaria, riesgo mayor de tuberculosis extrapulmonar, incluyendo meningitis tuberculosa, y la mayor letalidad también que se observan en personas inmunodeprimidas. A modo de ejemplo, aquí la carga de meningitis tuberculosa en adultos en una ciudad como Sao Paulo, donde dentro de un universo de casos notificados de tuberculosis entre 2010 y 2022, la meningitis tuberculosa
correspondió al 1.3% del total de casos de tuberculosis notificados al estado de Sao Paulo. Y vean que la proporción de casos de meningitis tuberculosa entre personas que viven con VIH fue muy superior, 5 veces más, llegando al 6.9% del total de casos entre personas que tienen esta condición. Por lo tanto, la meningitis tuberculosa es un problema más relevante y más importante en esta población. La carga global de meningitis tuberculosa en adultos también ha sido evaluada recientemente en algunas revisiones sistemáticas. Se estima que en 2019 aproximadamente 164.000 adultos tuvieron meningitis tuberculosa. La carga de la enfermedad definitivamente es mayor en Asia y África, donde podemos identificar más del 70% de los casos globales, pero también es un problema de salud pública en la región de las Américas. Recordar que más o menos 23% de los casos globales de meningitis tuberculosa ocurrieron en personas que viven con VIH. Esto es fundamental si tenemos en cuenta que menos alrededor del 0.5% o 0.7% de la población global tiene infección por VIH, pero vean cómo esta población responde por un número muy elevado de casos. Y la carga global de meningitis tuberculosa en adultos también ha sido estratificada por regiones. En la región de las Américas, a pesar de que se encuentra un número relativamente pequeño de los casos globales de meningitis tuberculosa, alrededor del 3.2% del número global de casos, ¿no? Esta fracción es más importante entre las personas que viven con VIH. También en la región de las Américas es importante verificar que existe una proporción aquí entre los pacientes que tuvieron meningitis tuberculosa y fueron tratados, alrededor del 83% de los casos. Vean que esto es bastante alarmante, ¿no? Hay una proporción de pacientes con meningitis tuberculosa que no reciben tratamiento específico para esta infección. Lo que más llama la atención es la mortalidad total. En la región de las Américas se estima una mortalidad del 41% entre los pacientes con meningitis tuberculosa, y vean cómo esta mortalidad es más que el doble entre las personas que viven con infección por VIH, llegando al 68% de los casos, ¿no? Por lo tanto, este es un problema muy relevante en la región de las Américas. Cuando revisamos las causas de meningitis crónica, y esto puede ser extendido para las meningitis también subagudas, ¿no? Aquellas que tienen más de 5 días de evolución, las crónicas, aquellas que tienen más de 28 días de evolución, siempre se destaca la tuberculosis como una causa muy relevante. Entre las más importantes, siempre la primera o la segunda causa de meningitis subaguda o crónica, esto inclusive en individuos inmunocompetentes y también entre los inmunosuprimidos. Dentro de las causas de admisiones hospitalarias en personas que viven con VIH, esta revisión sistemática con más de 300.000 pacientes evaluados, ¿no? Principalmente en el hemisferio sur, identificó que las causas relacionadas directamente al VIH fueron las causas más frecuentes de hospitalización, y dentro de ellas la tuberculosis se destaca como la principal. Entonces la tuberculosis es la causa más frecuente de admisión hospitalaria, es la causa más frecuente de mortalidad entre personas que viven con VIH. En nuestra realidad en Sao Paulo, en un hospital terciario de enfermedades infecciosas, cuando evaluamos las manifestaciones neurológicas en personas que viven con VIH dentro de la perspectiva de un estudio prospectivo, observacional, la mayoría de los pacientes son del sexo masculino. 90% ya tuvieron experiencia con terapia antirretroviral. La mayor parte de nuestra población son personas que abandonaron el tratamiento y se tornaron nuevamente inmunosuprimidas, con medianas de CD4 alrededor de 70.
Pero vean cómo la meningitis tuberculosa es la tercera infección oportunista entre personas que viven con VIH y se hospitalizan. Apenas pierden para toxoplasmosis cerebral y meningitis tuberculosa, que son las dos neuroinfecciones oportunistas más frecuentes. Los factores de mal pronóstico en pacientes con meningitis tuberculosa, el estadio clínico de la tuberculosis al momento del diagnóstico, ¿no? Cuanto más grave desde el punto de vista neurológico, peor el pronóstico. El retardo diagnóstico, la duración de los síntomas son importantes, la presencia de inmunosupresión, como vimos, la condición de VIH dificulta el pronóstico, la ausencia de pileocitosis en líquido cefalorraquídeo, probablemente porque esto muchas veces desestimula la hipótesis diagnóstica de meningitis tuberculosa y como vamos a ver después, no es un evento incomún. La presencia de lactato elevado en líquido cefalorraquídeo es un marcador que debe ser utilizado ampliamente en la práctica asistencial, así como los cultivos, ¿no? De líquido cefalorraquídeo, ya que la presencia de isoniazida o la multidrogoresistencia también son factores asociados a mal pronóstico. Es importante recordar que el estadio clínico al momento del diagnóstico de la meningitis tuberculosa ya fue establecido hace más de 60 años. En el Reino Unido fue reevaluado a partir del uso de la escala de coma de Glasgow para hacer esta clasificación más pragmática. Vean que en el grado 1 sería un score de Glasgow de 15 y el paciente no tiene síntomas neurológicos focales y la mortalidad históricamente en esta categoría era alrededor del 30%. En el grado 2, con una escala de Glasgow entre 11 y 14, o 15 con déficits neurológicos focales y una mortalidad del 50%, y pacientes que llegan en el grado 3 con un Glasgow de 10 o menos, con una mortalidad elevadísima, prácticamente del 75%. Rápidamente, en relación a fisiopatología, es muy importante recordar que las barreras del sistema nervioso central, no tanto en sus aspectos fisiológicos como en sus aspectos histopatológicos, van a determinar las principales rutas de entrada del Mycobacterium tuberculosis en el sistema nervioso central, ¿no? A través de la propia barrera hematoencefálica o a través de las propias barreras del líquido cefalorraquídeo y sangre próxima a los ventrículos, dentro de los espacios perivasculares también esto acaba siendo un nicho importante de circulación de las micobacterias. Un aspecto muy importante en relación a la presencia de la micobacteria en el espacio subaracnoide justamente consiste en la presencia de los nódulos denominados de Rich o focos de Rich, que serían aglomerados granulomatosos próximos, adyacentes al espacio subaracnoide, que en situaciones de inestabilidad, como por ejemplo la inducida en situaciones de inmunosupresión, estos nódulos se abren al espacio subaracnoide generando una respuesta inflamatoria en este espacio, ¿no? Y que esta ruptura de los focos de Rich dentro del espacio subaracnoide hoy día es considerado el principal mecanismo fisiopatológico. Estos focos de Rich usualmente se establecen en estadios bastante precoces dentro de la infección tuberculosa y estos focos pueden permanecer inalterados durante muchos años hasta encontrar el momento de susceptibilidad inmunológica y de ruptura, usualmente en un escenario de inmunosupresión, causando este derrame, por decirlo así, dentro del espacio subaracnoide, desencadenar las manifestaciones y las alteraciones del líquido cefalorraquídeo que conocemos. Es importante llevar en consideración también este paradigma denominado, ¿no? por dos inmunólogos muy conocidos, ¿no? Principalmente del grupo de Casadeval, que coloca
esta propuesta de una visión de parábola en la respuesta del hospedero a la presencia del microorganismo, una parábola, una especie, ¿no?, de péndulo, donde en un extremo tendríamos el espectro de la inmunodeficiencia, donde realmente la infección va a tomar cuenta en relación a una multiplicación micobacteriana, ¿no?, generando un descontrol de los mecanismos de defensa, como ocurre, por ejemplo, en pacientes con SIDA o pacientes desnutridos. En el otro extremo del péndulo tendríamos el espectro inflamatorio, donde ya no encontramos el microorganismo, pero sí la manifestación inflamatoria. Esto puede ser ejemplificado, por ejemplo, en los casos de reacción paradoxal, ¿no?, que son más comunes de ver en relación a la reconstitución inmunológica en pacientes que tienen infección por VIH, pero puede ser también observado en personas sin aparente inmunosupresión, apenas en respuesta a una estabilidad del tratamiento tuberculoso. Son dos espectros y podemos tener situaciones intermediarias dentro de este péndulo, y es muchas veces lo que observamos dentro de la práctica clínica diaria. En relación al diagnóstico, quería comenzar citando un concepto muy importante: es que la meningitis tuberculosa usualmente tiene una evolución subaguda, como les mencioné, entre 5 y 28 días. Difícilmente una meningitis tuberculosa se va a presentar con menos de 5 días, pero debemos estar atentos en áreas endémicas. A veces imita meningitis bacteriana aguda, ¿no?, o puede presentarse con más de 28 días, caracterizando también una meningitis crónica. En personas que viven con VIH siempre es importante mirar los CD4, ¿no? La meningitis tuberculosa es más común con CD4 abajo de 100, pero a diferencia de otras clásicas neuroinfecciones, la neurotuberculosis se puede presentar con valores más elevados de CD4, ¿no? Usualmente menos de 350, entonces debemos estar siempre atentos a la presencia de tuberculosis delante de un paciente con recuentos variables de CD4. Las manifestaciones clínicas de la meningitis tuberculosa, como les mencioné, usualmente son subagudas, ¿no?, pero pueden ser agudas o crónicas. Predominan el síndrome meningio en los casos menos avanzados, un diagnóstico más rápido. La meningoencefalitis acaba siendo más frecuente en pacientes con más tiempo de enfermedad. Las complicaciones incluyen isquemias, convulsiones, hidrocefalia, hiponatremia, alteraciones de pares craneanos y algunas otras inclusive fuera del encéfalo. Manifestaciones extraneurológicas: 1 de cada 2 pacientes con meningitis tuberculosa, y esto es más común en los niños. Es importante siempre la clasificación sindrómica dentro de las neuroinfecciones. Esto nos permite direccionar un enfoque diagnóstico. En el caso, ejemplificando la situación de los pacientes que viven con VIH, en el polo meningítico o meningoencefalítico, criptococosis y tuberculosis serán las dos causas más frecuentes. En el polo de las encefalopatías, encefalitis, y estas son focales, y tenemos lesiones con efecto de masa, los tuberculomas serán una causa importante secundaria a toxoplasmosis, que de hecho es el gran diferencial en pacientes con VIH y lesiones expansivas cerebrales. Los principales hallazgos neuroradiológicos de la meningitis tuberculosa: vean aquí leptomeningitis importantes, a veces no tan difusas como en este caso, y sí más localizadas, ¿no? Meningitis focales que a veces generan respuestas inflamatorias también importantes. Realces en la base del cráneo, a veces acompañada de nodulaciones, a veces dilataciones ventriculares, tuberculomas. Aquí un paciente con una hidrocefalia aguda, vean como aquí la transudación ependimaria con edema periventricular. A veces también aquí lesiones vasculares extensas. Los estadios de los tuberculomas es un tema aparte, muy importante. Les sugiero revisar esta revisión de neuroradiología muy interesante. Los tuberculomas tienen varios estadios
histopatológicos, desde granulomas no caseosos a granulomas caseosos con centro liquefacto, ¿no? Y los granulomas calcificados. Cada uno de estos estadios va a tener su correlación neuroradiológica. Los clásicos tuberculomas son granulomas no calcificados, pequeñas lesiones, realce nodular, pero cuando estos granulomas caseifican pueden ser realmente de diagnóstico muy difícil si es que no están acompañados de meningitis. Vean aquí una lesión con realce periférico y edema perilesional importante, ¿no? El diagnóstico fue a través de biopsia en estos casos. Una vez que las lesiones calcifican en el centro, estas pueden causar lesiones de muy difícil diagnóstico. Este es un granuloma con centro liquefacto demostrado en histopatología, que puede ser muy difícil de diferenciar de un absceso verdadero, que puede tener imágenes bastante similares y la diferenciación apenas puede ser hecha a través de biopsias, ¿no? Entonces veamos aquí que los tuberculomas, ellos pueden tener también acompañar cuadros meningíticos, aquí un cuadro típico de lesiones nodulares, ¿no? Con realce después de contraste, poco edema, pero los tuberculomas pueden ser mayores, a veces con edema perilesional, a veces lesiones con agregados. Aquí formas atípicas de tuberculomas que hemos visto en los últimos años, ¿no? Aquí un tuberculoma gigante imitando un linfoma primario o una toxoplasmosis cerebral atípica en pacientes con SIDA. Aquí un granuloma con centro liquefacto, ¿no? Una lesión multilobular, nos parece un absceso, pero en la biopsia demostró ser apenas un granuloma. Aquí una lesión atravesando, ¿no? el esplenio del cuerpo calloso, múltiples lesiones también secundarias a tuberculomas en la histopatología. El absceso tuberculoso es una entidad diferente de los granulomas. Aquí tenemos a la presencia de pus dentro de las lesiones. Aquí 3 casos nuestros de abscesos tuberculosos, lesiones únicas, generalmente vean el realce homogéneo, el centro muy hipodenso en la tomografía, a veces pueden ser multinodulares, ¿no? Y las lesiones usualmente son únicas. El realce, como les mencioné, homogéneo, mayor de 3 centímetros, ¿no? En la resonancia magnética es más fácil de identificar un absceso en T1 con gadolínio, la cápsula hipointensa en T2 y con restricción a la difusión. También sería la tríada de los hallazgos de resonancia en los abscesos tuberculosos. Recordar que un granuloma con centro liquefacto puede tener exactamente esta presentación, ¿no? Y en esos casos la única manera de diferenciarlos es con una biopsia cerebral. Recordar que los aspectos sistémicos siempre son importantes, una radiografía de tórax o una tomografía en particular pueden demostrar hallazgos bien característicos de tuberculosis, como padrones miliares, ¿no? O lesiones de árbol en brotamiento, ¿no? A veces nodulaciones cavitadas que pueden ayudar en el direccionamiento diagnóstico. En relación al líquido cefalorraquídeo, en pacientes que tienen o no infección por VIH, los hallazgos del líquido cefalorraquídeo pueden ser diferentes y esto depende también de la reacción inflamatoria. Un paciente inmunocompetente puede tener una mayor expresión inflamatoria, como se ve aquí en la patología, diferente de un paciente gravemente inmunosuprimido con pobre respuesta inflamatoria. Clásicamente, cuando revisamos datos de literatura, se describen las características del líquido cefalorraquídeo en la meningitis tuberculosa de forma muy variada, pero de un modo general se describen alteraciones como pleocitosis, a predominio linfocítico, proteínas altas y glucosas bajas. Esta es una descripción muy inespecífica, pero que es común en la literatura, ¿no? Entonces es importante considerar que el espectro de pleocitosis puede ser muy alto, de centenas, de millares
células, a veces imitando meningitis bacteriana, o puede ser completamente normal, ¿no? Los resultados típicos, por lo tanto, pueden ser variables. En la mayoría de los casos, entre 100 a 500 células, pero vamos a ver que ese espectro puede ser más variado inclusive. El predominio no necesariamente linfocítico, puede ser neutrofílico en la mayoría de casos, principalmente entre los infectados con VIH. Recordar que el lactato, el ácido láctico, ¿no? Puede ser un diferencial de etiología, y recordar que la tuberculosis generalmente se presentan con valores intermedios de aumento del lactato, solo superados por aquellos observados en la meningitis bacteriana clásica, ¿no? Neumocóxica o meningocóxica. El diagnóstico laboratorial de la meningitis tuberculosa es complicado. Los exámenes directos, como el búsqueda del VAR, tiene una sensibilidad muy pobre, inclusive variable, pero la especificidad es buena, es rápida y barata, ¿no? Los cultivos tienen una sensibilidad en torno del 50%, son muy específicos, pero demoran semanas para tener el rendimiento, ¿no? Otros abordajes en líquido cefalorraquídeo aquí citados tienen muy poco valor, y de hecho el gran aporte de los últimos años ha sido la biología molecular, principalmente esta segunda generación de pruebas moleculares caracterizadas por el Expert Ultra, con sensibilidades variables, pero cuando utilizadas con condiciones preanalíticas ideales, como por lo menos 5 ml de líquido cefalorraquídeo, de centrifugado previo al análisis, se pueden obtener resultados en torno del 70-75% de sensibilidad, con especificidades muy altas, los resultados en algunas horas, ¿no? Hoy muchas de estos tests están ampliamente disponibles en América Latina. Las pruebas rápidas tienen que ser cada vez más incorporadas. Aquí quería destacar el TB-LAM, que es una prueba que identifica proteínas en orina. Esto es importante en tuberculosis diseminada, por lo tanto, principalmente en personas inmunosuprimidas. En pacientes infectados por VIH con CD4 abajo de 100, está recomendado hacer una prueba rápida de TB-LAM, ya que nos puede llevar a diagnósticos inclusive en fases bastante incipientes de la tuberculosis. En una revisión bastante completa de meningitis tuberculosa en infección por VIH, incluyendo algunas cohortes de América Latina, se concluye que la edad de presentación, las manifestaciones clínicas, el grado del estadio clínico, el diagnóstico, así como los hallazgos laboratoriales y radiológicos son similares entre las personas con y sin infección por VIH. O sea, de un modo general, esas características son bastante similares entre estos dos grupos, ¿no? Pero los pacientes infectados por VIH presentan con mayor frecuencia enfermedad tuberculosa extrameningia y características sistémicas de infección, ¿no? Entonces siempre estar atentos. Estos pacientes pueden tener candidiasis oral, pueden tener otras complicaciones concomitantes, ¿no? Y el diagnóstico diferencial y manejo va a ser más desafiador en pacientes inmunosuprimidos, ya que la mortalidad es más alta. Recordar que 20% aproximadamente de los pacientes con meningitis tuberculosa no presentan pleocitosis. Estos casos confirmados por cultivo, ¿no? Y el problema de esto es que los pacientes que no tienen pleocitosis tienen mayor mortalidad, probablemente porque se demora más tiempo en pensar en tuberculosis en un paciente que no tiene pleocitosis, ¿no? Entonces, recordando una vez más, es fundamental la clasificación clínica. Mi paciente tiene una síndrome meningítica o una síndrome meningoencefalítica, principalmente si esta tiene un comportamiento subagudo, ¿no? Estoy en la obligación de pensar en tuberculosis independiente del valor de la pleocitosis, ¿no? Recordar también que la ausencia de pleocitosis está asociada a un riesgo de muerte que es 4 veces mayor, ¿no? Comparado a los pacientes que tienen más de 100 células por microlitro. Aquí entre 108 pacientes con meningitis tuberculosa confirmada en nuestro servicio, apenas 64% tuvieron aquel líquido cefalorraquídeo clásico para meningitis tuberculosa descrito en la literatura. Sería aquel paciente con mucha celularidad, con proteína alta, con glucosa baja. Vean que el espectro de manifestaciones del líquido cefalorraquídeo es muy variable.
Y en pacientes con menos de 50 de CD4, apenas 1 de 2 pacientes tendrán esos 3 parámetros alterados, ¿no? Por lo tanto, es muy importante estar atentos a esa variabilidad laboratorial. Como les mencioné, apenas reforzar aquí que el GenSpert Ultra puede tener una sensibilidad optimizada con mayor volumen y centrifugación. Un test positivo confirma el diagnóstico, pero un test negativo no lo excluye, ¿no? Delante de un paciente con la sospecha sindrómica de meningitis tuberculosa, no se puede repetir, ¿no? 2 hasta 3 veces en los primeros días con la finalidad de optimizar el examen y conseguir un rendimiento diagnóstico mayor. Recordar que siempre es importante solicitar cultivos en líquido cefalorraquídeo, ya que nos permiten identificar el perfil de susceptibilidad de estos, en esta situación. Tanto la multidrogo-resistencia como la monoresistencia isoniazida, como les mencioné al inicio, son factores asociados a peor pronóstico. Por lo tanto, también es importante solicitar esta prueba, ya que nos permite también adecuar la prueba, el tratamiento. Lamentablemente no podemos diferenciar meningitis tuberculosa y meningitis criptococócica apenas utilizando características clínicas y bioquímicas del líquido cefalorraquídeo. A pesar de que sabemos que la meningitis criptococócica es más frecuente en personas que tienen hipertensión intracraniana o que la meningitis tuberculosa es más frecuente en personas que tienen valores muy altos de proteínas, estos valores o estos datos aisladamente no permiten discriminar un caso del otro. Cuando intentamos hacer una curva discriminatoria diagnóstica entre estas dos enfermedades, haciendo diversas combinaciones, usando los parámetros clínicos y bioquímicos del líquido cefalorraquídeo, no conseguimos un buen rendimiento. La conclusión de esto es que, nuevamente, la clasificación sindrómica es fundamental y la utilidad de pruebas etiológicas, principalmente si son bastante rápidas y automatizadas, nos permiten un diagnóstico eficiente, ¿no? Por lo tanto, apenas mirando las características bioquímicas, vamos a tener una probabilidad diagnóstica muy baja. Algunas claves diagnósticas de meningitis tuberculosa son importantes, pero son relativas, ¿no? Resumiendo, una progresión subaguda en las características clínicas de una meningitis de base de cráneo con pares craneanos, principalmente el sexto par, a veces una radiografía de tórax comprometida, el fondo de ojo, eventualmente una tuberculosis con los tubérculos coroideos pueden ayudar, imágenes con hidrocefalia o aracnoiditis, pleocitosis de 500 o menos, o predominio polimorfo nuclear inicialmente, después el linfoma mononuclear, glucosa baja o normal, ¿no? Las pruebas etiológicas pueden ser positivas y las pruebas seriadas mejoran el pronóstico. Vean que este es un perfil típico de meningitis tuberculosa, pero los pacientes no se presentan con todas las manifestaciones clínicas, todas las manifestaciones del líquido cefalorraquídeo y todas las manifestaciones radiológicas, ¿no? Entonces hay que estar atentos a la presencia de alteraciones que pueden ser atípicas, por decir así, o menos clásicas, ¿no? Quería mencionarles una forma de aproximarse al diagnóstico de meningitis tuberculosa que parte de un modelo de evaluación de probabilidades. Y esto es importante tanto para el concepto de la probabilidad pretest, cuándo solicitar una prueba diagnóstica, ¿no? Que depende de algunas características como la presentación del paciente, la prevalencia de tuberculosis, ¿no? Las propias características del hospedero. Estas características aplicadas a un modelo nos pueden llevar a una probabilidad también de pruebas, ¿no? Positivas o pruebas negativas. Dentro de este abordaje de aplicación diagnóstica tenemos básicamente dos thresholds, ¿no? Dos límites a ser cuestionados, ¿no? El primero consiste en definir cuándo
testear y el segundo que consiste en cuándo tratar, ¿no? Que son las dos grandes cuestiones dentro del manejo clínico.